Lo primero, quiero agradecer a la organización del Congreso, al Museo Arqueológico Nacional y a la Sociedad Española de Historia de la Arqueología porque estemos todos aquí y por permitirme presentar esta comunicación. Hablar de John Pendlebury es hablar de la arqueología de la isla de Creta, es hablar de esa disciplina nueva que es la arqueología del Egeo, pero sobre todo de hablar de un apasionado arqueólogo y que fue, sin duda, un adelantado a su tiempo. Nacido el 12 de octubre de 1904, a los 3 años se golpea el ojo izquierdo y le es implantado un ojo de cristal. Bien, esto no será ningún impedimento para toda la trayectoria de su, digamos, corta vida, sino todo lo contrario. Estaba dotado de una intuitiva inteligencia, de una gran imaginación, a lo que acompañaba su amor por la naturaleza y por la montaña. Además, tenía unas excelentes condiciones físicas y eso hizo que una gran parte de su vida tuviera una gran participación en competiciones atléticas. Desde niño, Pendlebury va a devorar los cuentos de aventuras con un verdadero placer. Eso hará desarrollar su imaginación, va a querer vivir esas mismas aventuras. Y a los 14 años va a ingresar en el prestigioso Winchester College, es uno de los famosos Wickenhamistas, en Cambridge. Allí va a destacar en las materias predilectas como son griego, latín e historia y va a empezar a sentir fascinación por el mundo de la antigüedad y en este momento en especial por Egipto. El detonante por su posterior amor por Grecia se va a producir en ese primer viaje que le organiza su padre a los 19 años, cuando acaba sus estudios. Después de eso ingresará en el Pembroke de Cambridge para seguir sus estudios del Classical Tripos. El Classical Tripos, donde la arqueología tenía una posición marginal, él lo va a lograr completar a través de sus propios estudios. De Egipto van a ser las excavaciones de Tel Amarna, la ciudad fundada por Akenatón y su reina Nefertiti, las que van a disparar su imaginación. Él incluso, cuando estaba en el colegio, llegó a escribir a Flinders Petrie, su primer excavador, explicándole cómo estaba tan motivado por lo que estaba leyendo de sus excavaciones. Después de eso, seguía siempre las publicaciones que la Egyptian Exploration Society hacía en los periódicos, en el Daily Telegraph, en el Illustrated London News, y que iban dando cuenta puntual de esas excavaciones. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la gran cantidad de cerámica micénica que Petrie había encontrado en esas excavaciones y que evidenciaba los contactos mantenidos entre Egipto, la Grecia continental y las islas del Egeo. En el primer año de universidad ya empezó a destacar como atleta, llegando a obtener la marca Blue, que era muy importante en Cambridge, con ese salto de 1,83 m, marca que no había sido lograda por esa universidad desde 1876. Disponía de unas condiciones físicas extraordinarias que eso le permitirá trepar por las duras y escarpadas montañas cretenses. Va a compatibilizar estos entrenamientos con sus estudios, sin descuidar la actividad, por supuesto, la actividad social. Disfrutaba mucho con sus compañeros, gran bebedor de cerveza y con un gran sentido del humor, como han dejado manifiesto todos los que hablan de él. En 1927 se gradúa obteniendo el First Class con el reconocimiento en arqueología, en este Classical Tripos que estaba cursando, y posteriormente obtuvo una beca de posgrado en la Escuela Británica de Atenas. Siguiéndole la recomendación de Alan Wass, excavador en Micenas y al que habían conocido en uno de sus viajes por Grecia, empezó a rastrear los hallazgos de objetos egipcios en yacimientos griegos, con el objetivo de elaborar un catálogo. Un trabajo realmente abrumador, pero especialmente indicado para un conocedor como era él de la Edad del Bronce, tanto de Grecia como de Egipto. Y esto le permitió combinar sus dos áreas de interés, la egiptología y la zona del Egeo, y en especial Grecia. Su publicación Aegyptiaca se publicó en 1930. Después de la graduación es cuando viaja a Próximo Oriente, a Grecia, y trabajará como excavador por primera vez en Macedonia con Hurtley. Será allí donde confirme la reputada mención que tendría como arqueólogo en ese momento.
En 1928 se va a casar con Hilda White, estudiante de la Escuela Británica de Atenas, 13 años mayor con él, y con quien va a compartir 2 hijos, largos viajes, largas caminatas a pie por las montañas y, por supuesto, su trabajo. Y es en ese momento cuando entra a formar parte del equipo de excavación que excava en Armand y posteriormente en Telamarna. Allí va a volver como director unos años más tarde y alternará este cargo con largas estancias en Creta, donde va a ser conservador de Noso desde 1927 hasta 1934. Con la publicación de las excavaciones de Amarna, el City of Akhenaton, que va a publicar con Frankfurt, va a situar la historia de Amarna no solo en el contexto egipcio, sino también en el internacional. Va a registrar datos arqueológicos de forma clara y sencilla, las va a interpretar de una manera lúcida, va a mostrar las cualidades esenciales de un buen excavador. Y la publicación aportaría una información comprensible y directa de la ciudad de Akhenaton y de su cultura. No hay muchos arqueólogos, como luego se ha reconocido, que fueran capaces de transmitir a todos el significado y el valor histórico de su excavación. Sus trabajos en Noso van a quedar reflejados en un informe sobre las casas de época protopalacial del Palacio de Noso, que llega a escribir junto a su mujer Hilda, en su guía sobre ese palacio y la detallada descripción del museo etnográfico. Las estancias en Creta le van a permitir, desde el inicio, realizar toda una serie de exploraciones y rutas por toda la isla, principalmente, por supuesto, a pie. Y tengan en cuenta lo que es la orografía de la isla de Creta. Era un arqueólogo de campo, en primer lugar. Sus viajes a lo largo y ancho de toda la isla le van a convertir en un profundo conocedor del medio cretense, de su legado arqueológico y de sus gentes. En 1936 inicia una serie de excavaciones ya por su cuenta, directamente suyas, en la meseta de la Sisi, que van a continuar hasta 1939 y que van a aportar un conocimiento sobre la población y la cultura minoica desde sus inicios, el final y la transición del bronce al hierro. Pendlebury era un arqueólogo adelantado a su tiempo, combinaba el trabajo de campo y la excavación de lugares determinados, como es en el caso de la meseta de la Sisi, donde su proyecto contemplaba rastrear asentamientos humanos en la zona de la meseta desde época neolítica hasta época histórica, y la forma de trabajar, junto con su interés y su íntima relación con el medio y sus gentes y la topografía en la que se estaba moviendo, fue su principal aportación. Otra cualidad sorprendente y que todos agradecían era la velocidad con la que llevaba a cabo la publicación de sus resultados. Las 3 excavaciones importantes y 6 prospecciones que llevó a cabo en la meseta se publicaron en 4 años, entre 1936 y 1939. El modelo de trabajo de Pendlebury fue un estímulo y inspiró a muchos de los arqueólogos británicos en Grecia. Su obra, Arqueología de Creta, publicada en 1939, tuvo un gran reconocimiento por la comunidad académica por la combinación de nuevos y viejos métodos arqueológicos. Es el resultado de las exploraciones durante viajes por la isla y que recogían la información sobre yacimientos, rutas antiguas, puertos, historia y vida de sus habitantes. Es una prueba de lo que se puede conseguir en arqueología a través de la arqueología de campo, mediante la prospección personal, sin excavaciones incluso, y combinando conocimiento y observación. En una de las cartas que llega a su padre, él le comentaba: si la arqueología tiene que convertirse en una jerga de misterios esotéricos, cuanto antes se detenga, mejor será. Excavamos para ilustrar al mundo, y al igual que es un crimen degradar la importancia de la antigüedad con sensacionalismos modernos, también lo es pretender que el resultado de las investigaciones sea secreto y no sea entendido por el público en general. En 1939 asistimos a la crisis internacional creciente con la invasión italiana de Albania, y estaba claro que de un momento a otro se iba a declarar la guerra. Él ya había ofrecido sus servicios al Servicio de Inteligencia Naval británico,
por su conocimiento de Creta, de Grecia y de las lenguas. Hasta enero del 40 no será convocado para asistir por el War Office a un curso de entrenamiento dentro del Cuerpo de Caballería británico y después de finalizar este curso será convocado en Londres junto con el famoso también arqueólogo y profesor Nicholas Hammond, también estudiante de la Escuela Británica y especialista en la zona del Epiro. Con él realizará un curso sobre el manejo de explosivos y será el mismo Hammond, cuando habla de él, como cuando le conoció, llamó su atención sobre el entusiasmo con el que desde el primer día Pendlebury hablaba de los cleftés, los capetanos cretenses, de pistolas, de espadas, de rutas, de lugares vulnerables en la isla, mientras que los demás solo esperaban instrucciones. Llevaba Creta en su sangre y conocía la isla paso a paso, como decían los mismos cretenses. En 1940, el 28 de octubre, el día de Logi, entra Grecia en la guerra y era inminente la invasión en Creta, lugar estratégico en el Egeo. Será en el amanecer del 20 de mayo de 1941, la Operación Mercur, cuando se inician los bombardeos sobre la parte occidental de la isla y con ellos el lanzamiento de los paracaidistas. Bien, ese fue el amanecer. Por la tarde llegan a Heraclio, donde estaban los cuarteles de los británicos, sobre todo el general Chappell, y estaba Pendlebury. Inmediatamente él se va a la puerta de Jania, a la puerta occidental de Heraclio, a ir con la resistencia para, digamos, contrarrestar ese ataque paracaidista que él se había encargado ya de organizar. Me he tenido que saltar todo el prólogo, me remito a la comunicación para más detalles porque es bastante interesante su actuación desde el punto de vista militar, donde él está como vicecónsul, pero también con el grado de militar. A partir de aquí, las noticias sobre él son tremendamente confusas. Sabemos que después de que esa tarde se fue a la puerta de Jania, de repente decide que tenía que ir a Crusunas, una localidad cerca del Monte Ida, para contactar con dos oficiales británicos. En ese momento, no sabemos muy bien cómo, hay varias versiones, es herido en el cuerpo y le llevan a una casa, una granja cercana donde hay dos mujeres. Curiosamente, una de esas mujeres será la esposa de uno de sus fieles seguidores, quien no lo sabrá hasta posteriormente. Su cuerpo fue encontrado en la cuneta días después, porque los soldados no sabían que habían matado al capitán británico del que todos hablaban. En esa granja donde le habían recogido, le habían curado las heridas, habían llegado nuevos paracaidistas alemanes, le habían interrogado y, según dicen estas mujeres, al contestar no durante 3 veces porque ellas no entendían lo que le estaban preguntando, Pendlebury fue fusilado el 21 de mayo. Hoy su cuerpo descansa en el cementerio militar de la bahía de Suda, en esta amada isla, y se cuenta que durante mucho tiempo en las primeras tumbas que había sobre los caídos siempre había un ramo de flores frescas sobre su tumba. Sin duda fue un arqueólogo apasionado, entregado, y esa misma entrega le llegó a estar al lado de la resistencia cretense, a sentirse un cretense más, como vemos por la vestimenta que tanto le gustaba utilizar. En definitiva, tenemos una imagen de un arqueólogo, por supuesto, pero también de un oficial y también de un caballero. Muchas gracias.